Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Elida, Juan Carlos. Buenas noches. Ok, buenas noches. Para retirar el agua y proceder a incorporar el plato. Después de estar cocinando la Coca-Cola. César, buenas noches. Aló. Sí. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Lenny? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. César, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, qué bueno. Bien. No se oía el video al principio, pero ya lo oigo tranquilamente. Ah, ok. Buenas noches, profesor. Buenas, ¿cómo estás, Amparo? Bueno, vamos a empezar con lo que estamos. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Acá aparece como central. No te puedo identificar. Buenas noches, de todas maneras. Esta semana vamos a ver todo lo que es relacionado a las matemáticas aplicadas en seguro, ¿ya? Por favor, aquellos que no somos un poquito malos con las matemáticas, así como yo, no se desesperen, por favor. Esto no es para ser un ingeniero ni esas cosas, sino es básicamente aquellas operaciones que tenemos que aprender, ¿no? Como la regla de tres simple, lo que es una regla de tres compuesta, fracciones y porcentaje que prácticamente dentro... Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jennifer? Esas son operaciones que vamos a tener que verlas casi a diario en nuestra labor de corredores o asesores de seguros. Entonces es importante, ¿no? que tengamos claro y tengamos el conocimiento debido. A menos máximo, los porcentajes, la máquina nos soluciona mucho el tema de los porcentajes, las fracciones, ¿no? Las partes compuestas. Entonces es importante que sepamos. Y también vamos a ver un punto de interés simple e interés compuesto, ¿ya? Básicamente en esas cuatro tipos de operaciones que es regla de tres simple, regla de tres compuesto, fracciones y porcentajes, interés simple y compuesto, se va a basar los controles de lectura que van a ser 4 este fin de semana, ¿ya? Esta semana solamente van a tener que desarrollar una cafetería virtual, nada más, ¿ya? Van a tener tiempo para poder estudiar, ¿ya? Yo complementariamente al recurso que les está brindando EVIS, yo le voy a juntar unos videos, ¿ya? De personas que hacen operaciones para que ustedes tengan los ejemplos, estas operaciones que estamos hablando, y se las voy a enviar al WhatsApp grupal para que ustedes puedan verlo. Yo no soy matemático, ya les vengo a decir, entonces, ni tampoco soy ingeniero, pero con esos videos que les voy a juntar, espero que puedan tener toda la capacidad de poder resolver, ¿no? Los que vengan en el examen, ¿ya? Así que
Si ven algo complicado acá, no se desesperen. Piano, piano, arriba, lontano, se dice. Así que poco a poco se llega lejos. Es lo que quiere decir eso. ¿Ya? Así que vamos a empezar de una vez con la lectura de lo que es matemática. La matemática aplicada a seguros. Regla de tres simples. Esto está en la página 2. ¿No? Ahí hay una fórmula, la famosa fórmula de la regla de tres simple. A es a B como C es a X, entonces X es igual a B por C entre A. Bueno, esa es la fórmula. La regla de tres o regla de tres simple es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita, estableciendo una relación de proporcionalidad entre todos ellos. Es decir, lo que se pretende con ella es hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros tres. En la regla de tres simple se establece, por tanto, la relación de proporcionalidad entre dos valores conocidos A y B, y conociendo un tercer valor C, se calcula un cuarto valor D. Dicha relación de proporcionalidad existente entre A y B puede ser directa o inversa. Será directa cuando a un mayor valor de A le corresponda también un mayor valor de B, o a un menor valor de A le corresponda un menor valor de B. Y será inversa cuando a un mayor valor de A le corresponde un menor valor de B, o a un menor valor de A le corresponda un mayor valor de B. Bueno, parece un trabalenguas, pero tiene lógica. En el primer caso, tenemos una regla de tres simple y directa, y en el segundo caso, una regla de tres simple inversa. Perdón, su compañera Kiara dice que no puede ingresar. A ver. Un momentito, por favor. Quiero ayudar a su compañera Kiara para que pueda ingresar. Pero no veo que ingrese siquiera. No sé, debe estar utilizando algún otro link. A ver. Se lo voy a enviar nuevamente. Ahora sí ingresó. Ok. Kiara. A ver. Ingresando. Se está demorando un poco en ingresar, disculpen, ¿eh? Ok, ya está ya. Pero no pone video ni audio. A ver. Kiara. Ah, ya está. No, se fue otra vez. Ah, no, aquí está, ya. Ok. Buenas noches, Kiara. Buenas noches. ¿Cómo está? Ok, entonces continúo, chicos, ¿ya? Voy a retomar todo desde un principio, ¿ya? La regla de tres, o regla de tres simple, es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita, estableciendo una relación de proporcionalidad entre todos ellos. Es decir, lo que se pretende con ella es hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros tres. En la regla de tres simple se establece, por tanto, la relación de proporcionalidad entre dos valores conocidos A y B, y conociendo un tercer valor C, se calcula o busca un cuarto valor D. Dicha relación de proporcionalidad existente entre A y B puede ser directa o inversa. Será directa
cuando un mayor valor de A le corresponda también un mayor valor de B, o a un menor valor de A le corresponda un menor valor de B. Y será inversa cuando a un mayor valor de A le corresponda un menor valor de B, o a un menor valor de A le corresponda un mayor valor de B. En el primer caso tenemos una regla de 3 simple y directa, y en el segundo caso una regla de 3 simple inversa. En la página 3 de este recurso de lectura hay unas especificaciones y unas demostraciones de lo que son la regla de 3 simple y directa, a más, a menos, menos. Esa es la relación entre los 4 factores, ¿no?, que se busca y uno que se busca. En la regla de 3 simple y directa, en la relación entre los valores se cumple a menor valor de A, mayor valor de B, y así sucesivamente, como está explicando. A por D igual C por B. Y decimos que A es a B directamente, como C es a D. De esta igualdad anterior se deduce fácilmente que si conocemos los valores A, B y C y queremos calcular D, este último será D igual C por B sobre A. Regla de 3 simple, ejemplo. A ver, se necesita comprar pintura blanca para pintar una habitación. Si en el bote de pintura se indica que con 1 litro de pintura se pueden pintar 8 metros cuadrados, ¿cuántos litros necesito teóricamente para pintar las paredes de la habitación si esta tiene 40 metros cuadrados de pared, o sea, 5 veces más? En este caso, la relación de proporcionalidad es directa, puesto que cuanto más metros cuadrados de pared tengamos que pintar, más litros de pintura necesitaremos. Y aquí está mostrado en esta pequeña laminita, ¿no?, en la página 4, 1 litro es a 8 metros cuadrados, que es lo que pinta, ¿no? ¿Cuántos litros necesitaré para pintar los 40 metros cuadrados? Entonces, aplicando la fórmula, X igual 40 metros cuadrados por 1 litro sobre 8 metros cuadrados. La X vendría a ser igual a 5 litros, ¿ya? Esta operación es fácil y entendible. Elementos del seguro. Regla de 3 simple inversa. Acá es a más menos, a menos más. En la regla de 3 simple inversa, en la relación entre los valores se cumple que, hay una formulita, de esta igualdad anterior se deduce fácilmente que si conocemos los valores A, B y C y queremos calcular D, este último será X igual a A1 por C sobre A2. Ejemplo. 3 pintores tardan 12 días en pintar una casa. ¿Cuánto tardarán 9 pintores en hacer el mismo trabajo? En este caso, la relación de proporcionalidad es inversa, puesto que si contratamos más pintores, tardaremos menos tiempo en pintar la casa. Entonces, esto viene así. 3 pintores es a 12 días, como 9 pintores es a X días. Queremos saber en cuántos días lo haremos. Obviamente van a ser en menos días. Entonces, X igual 3 pintores por 12 días sobre 9 pintores, igual 4 días. Hasta acá está claro. Regla de 3 compuesta. La regla de 3 compuesta se emplea cuando se relacionan 3 o más magnitudes, de modo que a partir de las relaciones establecidas entre las magnitudes conocidas, obtenemos la desconocida. Una regla de 3 compuesta se compone de varias reglas de 3 simples aplicadas sucesivamente. Ojo, escuchen bien. Una regla de 3 compuesta se compone de varias reglas de 3 simples aplicadas sucesivamente. Como entre las magnitudes se pueden establecer relaciones de proporcionalidad directa o inversa, podemos distinguir 3 casos de regla de 3 compuesta. Ejemplo, regla de 3 compuesta. 9 griferos o 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de $20, por así decirlo, ¿no? Averiguar el precio del vertido de 15 grifos abiertos durante 12 horas durante los mismos días. O sea, estos son, ok, durante los mismos días, ok. Acá dice, a más grifos, más dólares, es directa. A más horas, más dólares también, sigue siendo directa. Entonces, la resolución sería 9 grifos es a 10 horas como a $20.
15 grifos será 12 horas, ¿cuánto dinero que se gastará? Entonces se aplica la fórmula, ¿no? 9 por 10 sobre 15 por 2 igual 20x. Simplificando, x igual $40. ¿Verdad? No me pongo a explicarles las fórmulas que están acá porque no quiero que se mareen, pero para que vean que esa fórmula es la que se aplica en la regla de 3 compuesta inversa. A ver, en una inversa, un ejemplo, 5 obreros trabajando 6 horas diarias construyen un muro en 2 días. ¿Cuánto tardarán 4 obreros trabajando 7 horas diarias? Entonces acá otra vez analizar, ¿no? A menos obreros, más días. A más horas, menos días. Entonces esa es una operación de relación inversa. Entonces tenemos acá 5 obreros es a 6 horas y a 2 días. 4 obreros será 7 horas. Queremos averiguar cuántos días serán. Volvemos a aplicar la fórmula. 4 por 7 sobre 5 por 6 igual 2 sobre x. Simplificando, x igual 2.14 días. Porcentajes. Bueno, el porcentaje es lo más fácil que puede haber. El porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa de cada 100 unidades. Se usa para definir relaciones entre dos cantidades, de forma que el tanto por ciento de una cantidad donde tanto es un número se refiere a la parte proporcional a ese número de unidades de cada 100 de esa cantidad. Se denota utilizando el símbolo porcentaje. Matemáticamente equivale al factor 0.01, ¿ya? Y se debe escribir después del número al que se refiere, dejando un espacio de separación. Por ejemplo, 32% se representa mediante 32 espacio y el porcentaje, y significa 32 de cada 100. También puede ser representado 32% igual 32 por 0,01 y operando 32 igual a 0,32. El 32% de 2000 significa la parte proporcional a 32 unidades de cada 100 de esas 2000, es decir, 640 unidades en total. Se usa para comparar una fracción que indica la relación entre dos cantidades con otra, expresándolas mediante porcentajes para usar 100 como denominador común. Por ejemplo, si en un país hay 500.000 enfermos de gripe de un total de 10 millones de personas y en otro hay 150.000 enfermos de un total de 1 millón de personas, resulta más claro expresar que en el primer país hay un 5% de personas con gripe y en el segundo hay un 15%, resultando una proporción mayor en el segundo país. El símbolo porcentaje es una forma estilizada de los dos ceros. Evolucionó a partir de un símbolo similar, solo que representaba una línea horizontal en lugar de diagonal, que a su vez proviene de un símbolo que representaba pecento. Símbolos relacionados incluyen por milaje, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta cuando aparece ese cerito adicional al porcentaje, y por diezmilaje, que es el porcentaje con dos ceritos más, también conocido como un punto básico, que indican que un número se divide por 1000 o 10.000 respectivamente. Tanto por ciento como fracción. El tanto por ciento se divide entre 100 y se simplifica la fracción. Ejemplo, para saber cómo se representa el 10% de fracción se divide y luego se simplifica. El 10% sería igual a 10 entre 100, igual a 1 sobre 10, igual a 0,1. 1 sobre 10 igual a 10 sobre 100, igual al 10%, volviendo a la inversa. Entonces acá hay una equivalencia entre un porcentaje considerable y sus fracciones. Empecemos desde el lado derecho. El 0.5% representa el 1 entre 200. El 1% es 1 entre 100. El 2%
es 1 entre 50. El 5% es 1 entre 20 y así sucesivamente, hasta llegar al 100% donde es 1 sobre o entre 1. 1 entre 1 viene a ser el 100%. El 90% es 9 entre 10. El 80 podría escribirse también como 4 entre 5. El 75% como 3 cuartos, ¿no? El 70% como 7 décimos. El 66.6% como 2 tercios, ¿no? El 60% como 3 quintos. El 50% como la mitad, el medio, ¿no? Y así sucesivamente, para que se pueda entender. Terminología de seguros, vamos a ver. Obtener un tanto por ciento de un número. Para obtener un tanto por ciento de un número simplemente se multiplica. Por ejemplo, el 25% de 150 es 37,50. Una forma equivalente de tratar esta operación es considerar que se multiplica por la cifra y se divide por 100, pues 0,01 es igual a 1 sobre 100. Alternativamente, en un método muy habitual, se construye una regla de 3 simple y directa, así. Para calcular el 25% de 150, se hace la regla de 3 simple. Simplemente se multiplica cruzado y se divide por el que queda solo o en conjunción con el restado. Tenemos 100 es a 150, porque 150 es el 100%. ¿Cuánto será el 25%? Es el incógnita. La incógnita de X será entonces igual a 150 por 25 sobre 100%, nos dará 37.5. Por tanto, 37.5 es el 25% de 150. Fraccionamiento de una prima. De acuerdo al artículo 5 de la resolución 3198 del año 2013, fraccionamiento y diferimiento del pago de primas, las facilidades para el pago de la prima otorgada por las empresas aseguradoras deberán sujetarse a lo siguiente. Los pagos fraccionados deberán ser periódicos y consecutivos, no pudiendo el plazo para el pago de la última cuota de la primera exceder a la vigencia de la póliza. Los importes de dichos pagos fraccionados no serán inferiores a los que resulte de calcular a prorrata la prima pactada por el periodo de cobertura. Acá quiero hacer una pequeña tingencia. Es importante que cuando estemos efectuando la labor de corredores y asesores de seguros, muchas veces nos vamos a dar o nos vamos a encontrar con que vamos a tener que devolver la póliza a las compañías de seguros porque se equivocaron en una letra, un número o erraron en algún otro dato, ¿no? Como eso es subsanable, se devuelve la póliza a la compañía de seguros para que a la brevedad pueda corregir ese error y enviarnos la póliza debidamente emitida con todos los datos y números correctos. Pero tenemos que tener mucho cuidado si estamos pidiendo, ¿no?, el fraccionamiento de primas, porque suele suceder que a veces la compañía de seguro se suma a la demora del tiempo que tenemos nosotros como corredores en revisar la póliza. Ellos tienen un tiempo de demora a veces y podría ocurrir que quizás el primer vencimiento de la primera cuota podría estar saliendo ya vencido. Entonces, ese error no te lo va a perdonar el cliente, porque ese es un error ya entre el corredor de seguros y la compañía de seguros. Por eso es importante que estén revisando y estén al tanto, ¿no? Si ya recibieron la póliza y vieron el vencimiento de la primera cuota y están a tiempo todavía no llega ese vencimiento, enviar la póliza a corregir y esperar la devolución o ajochar a la compañía de seguros para que de una vez emita la corrección, dado que si es demora de ellos, pues el primer vencimiento de la primera cuota saldría vencido. Entonces, esas cosas se tienen que tomar muy en cuenta. Porque ustedes saben que a veces los clientes y el que menos a veces programan los pagos y que te cobren de repente 2 cuotas ya vencidas, entonces eso no puede presentarse en nuestro trabajo. Tenemos que estar siempre atentos a revisar la fecha de financiamiento, las vigencias de la póliza y en qué plazos normalmente la compañía de seguros está devolviendo corregidas las pólizas que emite erradas. Lamentablemente es así. De un 100% de pólizas que se mandan a emitir, el ratio está en la ley de Pareto, el 80-20. Casi un 80% sale bien y un 20% se tiene que mandar a corregir. ¿Ya? Continuamos con la lectura. Solo podrán exceder al plazo de cobertura de la póliza los fraccionamientos pactados con diferimiento en el pago por un plazo máximo de 30 días, sin perjuicio de las provisiones requeridas según el artículo 17 de la misma norma, que a la letra dice:
En caso existan incumplimientos en el pago de la prima respecto de la fecha acordada en el convenio de pago correspondiente que se prolongue por 60 días, las empresas, en este caso se entiende las compañías de seguros, deberán constituir las provisiones por deterioro establecidas en las normas contables pertinentes. ¿Qué vienen a ser las provisiones por deterioro? Ellos tienen que tener siempre, estar precavidos y pensar que puede haber un atraso en el pago de las deudas que se cobran a plazos. Entonces, es el manejo contable que tiene que hacer la compañía de seguros para establecer esas provisiones y no los puedan sorprender, porque tienen que de todas maneras tener la provisión de pago de esas primas, porque a futuro, también en el supuesto caso de que ocurra, los siniestros van a tener que pagar también los siniestros, ¿ya? Asimismo, en el caso de las cuotas de las primas por cobrar que se mantengan en cobranza, una vez terminada la vigencia de las pólizas, las empresas deberán provisionar el 100% de los importes correspondientes. En el caso de los seguros de vida, se considerarán los beneficios de la póliza que le permitan saldar o prorrogar la cobertura originada por el incumplimiento de pago de la prima. Elementos básicos del cálculo mercantil. El cálculo mercantil comprende el estudio de las operaciones estrechamente relacionadas con movimientos financieros, préstamos, inversiones financieras, cuentas corrientes, negociaciones de efectos, etc., con la finalidad de conocer las ventajas que nos pueden ofrecer dichas inversiones o elegir entre ellas la más beneficiosa. Comprende estos movimientos financieros, descuentos de gestión comercial, descuento financiero del descuento, exponentes, descuento por pronto pago, crédito alternativo y logaritmos, descuento racional y crédito comercial. Leyes exponenciales, negociaciones de efectos, descuento comercial, financiamiento y cuentas corrientes. La provisión de financiamiento eficiente y efectivo ha sido reconocido como un factor clave para asegurar que aquellas empresas con potencial de crecimiento puedan expandirse y ser más competitivas. Las dificultades de acceso al crédito no se refieren solo al hecho de que no se puedan obtener fondos a través del sistema financiero. De hecho, cabría esperar que, si esto no se soluciona, no todos los proyectos serían automáticamente financiados. Las dificultades ocurren en situaciones en las cuales un proyecto que es viable y rentable no es llevado a cabo o es restringido porque la empresa no obtiene fondos del mercado. Términos importantes del cálculo mercantil. Interés en economía. Interés es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros o también el costo de un crédito. Se expresa generalmente como un porcentaje. Disculpen. Tasa de interés. La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como el precio del dinero en el mercado financiero. Tasa de interés simple es el resultado que se obtiene cuando los intereses producidos durante el tiempo que dura una inversión se deben únicamente al capital inicial. Crédito. El crédito es una opción financiera donde una persona física o jurídica, acreedor, presta una cantidad determinada de dinero a otra persona física o jurídica, deudor, en la cual este último se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido, según las condiciones establecidas para dicho préstamo, más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. Tasa de interés compuesto. Los intereses obtenidos en cada periodo se suman al capital inicial para generar nuevos intereses cuando los intereses no se pagan a su vencimiento y se van acumulando al capital. Cobranza. Se refiere a la percepción o recogida de algo, generalmente dinero, en concepto de la compra o el pago de algún servicio. Capital financiero. Se entiende por capital financiero la medida expresada en moneda de un bien económico que no viene únicamente determinado por su valor en dinero, sino que es necesario conocer su vencimiento, es decir, el momento de su disponibilidad. No es lo mismo disponer de $2 millones en caja que un pagaré a un año. Su disponibilidad y en consecuencia su valor real es distinto en cada caso. Pueden distinguirse dos clases de capital financiero. El estático es el capital en sí en dinero, mientras que se llama dinámico al capital financiero que está sufriendo modificaciones en el tiempo por haber sido colocado en una operación financiera. Operación financiera. Se denomina operación financiera
a toda operación que tiene por objeto sustituir uno o varios capitales por otro u otros disponibles en épocas diferentes. Por ejemplo, operación financiera sería la devolución de un préstamo a través de pagos periódicos. La duración de una operación financiera es el tiempo transcurrido entre el momento inicial y el final. Debido a este desplazamiento en el tiempo, se produce una variación en la cuantía del capital. Debe existir una equivalencia entre la entrega y la devolución realizada. Esta equivalencia, referida a un momento determinado, se logra mediante la capitalización o el descuento, según que el momento de valoración sea posterior o anterior a la exigibilidad del capital que constituya la prestación. Debido a que la valoración puede ser anterior o posterior al vencimiento de la fecha de disponibilidad de los capitales, surgen las leyes financieras del descuento y de la capitalización, donde, al proceso de homogenización y de conseguir la equivalencia entre un valor monetario de un periodo futuro y un valor monetario de un periodo presente, se le denomina actualización o descuento. El valor monetario obtenido se denomina valor actual. Recuerde el anuncio de un sueldo de $200,000 para toda una vida, alrededor de 30 años. La cuestión es, ¿cuánto dinero me darían en dólares de hoy? Los flujos monetarios siguen la secuencia que se indica en la siguiente figura. En la página 19 hay una figura que está de lo que representa lo que es la actualización, los años, los puntos constantes de aumento, la deflación, un tipo de interés. Bueno, esa laminita es solamente una representación que no se la tienen que memorizar. Es solo para conocimiento y cultura general, ¿ya? Al proceso de homogenización o de conseguir la equivalencia entre distintos valores monetarios en periodo presente y un periodo futuro, es lo que se denomina régimen de capitalización. El proceso se indica en la siguiente figura, y similar a la otra. Las operaciones se clasifican del siguiente modo: por su duración, corto y largo plazo, por el momento de equivalencia, descuento y actualización. Interés simple. Se aplica fundamentalmente en las cuentas de ahorro o a plazo. La remuneración de un depósito a interés simple consiste en abonar periódicamente una cantidad de dinero fija denominada interés que no se acumula al capital. De esta forma, la cantidad depositada y el interés están separados. Se denomina C, capital depositado, I, tipo de interés anual, N, número de años que se deposita el capital, L, importe total, o I, mayor importe total de los intereses remunerados, CF, capital final, suma del capital inicial y los intereses remunerados. Entonces acá hay una fórmula: el interés será igual a capital por interés por el tiempo, igual capital final será igual a capital más el interés, igual a capital por 1 más el interés por el tiempo. Interés simple. Ejemplo de interés simple. Se denomina, o se deposita, perdón, $1.000.000 durante 5 años al 10% de interés simple anual. Entonces tenemos los datos. El capital inicial es $1.000.000 por el 10% por 5, ¿no? Será igual a 500.000. Entonces, el capital final será 1.000.000 más 500 igual 1.500.000. Y aquí está la demostración en esta lámina que está en la página 22, que es fácil de entender. El primer año, el capital inicial está en 1.000.000, tienes un 0.10 de interés, el interés representa en plata 100.000, entonces tu capital final de ese año será 1.100. En el segundo año, sigues con ese mismo capital inicial y así sucesivamente, el mismo interés, tienes otros 100.000 y tu capital final será en ese año 1.200.000 y así sucesivamente hasta completar los 5 años, donde la suma de los intereses da 500.000 y el capital final será el capital inicial más los intereses que vienen a dar 1.500.000. Puede darse el caso de que la duración de la operación financiera sea inferior al año, por lo que la relación que debe existir entre el tiempo y el interés se rompe. Para solucionarlo, el tipo de interés se divide por el número de partes en que se divide el año, Q. De esta forma, si el tiempo se expresa en semestres, Q valdrá 2, porque el año tiene, ¿cuántos semestres? Tiene 6 semestres. Si se expresa en trimestres, Q valdrá 4,
Si es que es en meses, Q valdrá 12, y así sucesivamente. La variable n se transformará en el número de periodos que permanece el capital. La forma a utilizar es la siguiente. I igual, el interés C por I por N sobre Q. Y capital final CF igual capital más el interés igual capital por 1 más el interés por el tiempo. Ejemplo. Se deposita $1.200.000 durante 5 meses, acá ya no es un año, acá son 5 meses, al 10% de interés simple anual. Entonces acá sería I, 1.200.000 por 10 por 5 sobre 12, igual 50.000. Capital final sería 1.200.000 más 50.000, 1.250.000. Interés compuesto. En este caso, los intereses que genera el capital depositado se acumulan a dicho capital. De esta forma, los intereses que se van generando en cada periodo van aumentando. El capital acumulado en una operación a interés compuesto al final de un periodo de tiempo se obtiene de la siguiente manera. Hay una laminita donde se ve el primer año ese capital inicial, que es C, y los intereses, que es el capital por el interés. Capital final será capital inicial más el capital por el interés igual capital, entre paréntesis, 1 más I, cerramos paréntesis, y así sucesivamente hacia abajo. Ok. Así vemos capital final es igual a capital por 1 más I a la n. El interés será igual a capital final menos capital. El interés hay una fórmula, ¿no? A la n, capital final sobre el capital menos 1. Y luego capital sobre capital final, o capital final sobre 1 más I a la n. Bueno, no se rayen, por favor, que esas fórmulas no se van a tomar, ¿no? Pero sí se tiene que entender de lo que estamos hablando, ¿ya? Interés compuesto, ejemplo, se deposita 1.000.000 durante 5 años al 10% de interés compuesto anual. A ver, veamos acá. Capital final es 1.000.000. El interés será 1 más 0,1 a la quinta, porque son 5 años. Igual sería 1.610.510. El interés, 1.610.510 menos el capital, ¿no? Menos los 100.000 sería 610.510. ¿Cómo se explica esto? Acá tenemos en la explicación en la página 25, la lámina. El capital inicial el primer año es 1.000.000. El tipo de interés es el 10%. Ahí se ganaría 100.000. Capital final, 1.100.000. Ese capital final se toma como capital inicial. Ya no tenemos 1.000.000, sino tenemos 1.100.000. Acá seguimos aplicando la misma tasa de interés, ¿no? El 10%. Acá ya no es 100.000, sino es 110.000, porque hay que considerar que estamos aumentando los 100.000. Acá el capital final vendría a ser 1.210.000. Igual, nuevamente, este capital final pasa a ser el capital inicial del tercer periodo. 1.200.000 por el 10% sale 121.000. Igual se suma y da 1.331.000, y así sucesivamente hasta llegar a establecer el interés total que se ha acumulado es 610.510. Si sumamos al capital inicial, da el capital final de 1.610.510. Puede apreciarse que el crecimiento de un capital a interés simple es lineal, mientras que el crecimiento de un capital remunerado a interés compuesto es exponencial. Ejemplo, calcular la tasa de interés por periodo de 18% anual capitalizable bimestralmente. Puesto que se capitaliza bimestralmente y en un año hay 6 bimestres, entonces la fórmula sería, el interés es igual a 18% entre 6, igual 3% bimestral, igual 0.03 bimestral.
Otro ejemplo más de interés